nuevamente nuestra clase. Bien, el día de hoy vamos a ver métodos de resolver ecuaciones. El objetivo es establecer métodos para la resolución de ecuaciones, ¿ya? Antes que todo, yo voy a hacer un resumen de la semana pasada. Creo que del principio vamos a ver. Porque yo no he tenido clases con ustedes, así que es necesario. Ya. Entonces, ecuaciones, que fue lo de la semana pasada, voy a hacer un resumen rápidamente. Identificar ecuaciones y sus diferentes representaciones. Resolver ecuaciones simples y explicar los procedimientos utilizados. Ya vaya tomando apuntes si es que le faltó algo o no entendió algo de la semana pasada. Bien, vimos patrones y álgebra, ¿cierto? A modo de resumen, entendiendo que es álgebra, rama de la matemática que resuelve problemas que poseen una incógnita, ¿cierto? A la cual se le representa con un símbolo o una letra. Entonces traducimos esa frase donde dice, el día de ayer me puse muy feliz. Entonces ahí nos encontramos con algunas incógnitas que están representadas por algún símbolo, ¿cierto? Y logramos descubrir todo lo que dice esa frase, traduciendo esos dibujos, esas imágenes. Es lo mismo que pasa en álgebra, donde tenemos una incógnita y la representamos con una letra y luego buscamos cuánto es el valor de esa incógnita. Aquí tenemos una expresión algebraica, ¿cierto? Un término. Y lo podemos identificar con las siguientes partes, ¿cierto? Teníamos el signo, que está ahí adelante, tenemos el coeficiente numérico, que es el número, el factor literal, que es la letra, y el grado, que es el exponente, un número pequeño que podemos encontrar arriba del factor literal. Ejemplo, tenemos x más 6 igual a 8, en donde el factor literal es el 6, el factor literal son las letras que representan esa ecuación, y el factor numérico o coeficiente corresponde a los números. Importante, cuando aparece un número y una letra, la operación que representa es la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Si nos encontramos, ejemplo, 2a, eso quiere decir que entre ellos dos hay una multiplicación. Eso es lo mismo que decir 2a, es lo mismo que decir 2 por a. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí teníamos algunos ejemplos en donde n representa un número cualquiera. En lenguaje natural, un número disminuido en 3 unidades. El lenguaje algebraico, entonces vamos desglosando ese lenguaje natural, en donde la primera parte nos dice un número. Un número. Sabemos que el número lo estamos representando con la letra n. Disminuido, estamos hablando de una resta, de una sustracción, estamos disminuyendo. Entonces, en ese caso, una resta en 3 unidades. Ahí nos da el factor numérico, el 3. Y eso quedaría n menos 3. Y ahí tenemos otro ejemplo, dice el doble de un número aumentado en 5 unidades. La primera parte dice el doble de un número. No sabemos un número, pero lo representamos con una letra n. El doble, estamos hablando 2 veces ese número. Aumentado quiere decir que estamos sumando, agregando. En 5 unidades, ahí encontramos entonces el número, el factor numérico, que en este caso sería el 5. ¿Cómo quedaría esa expresión? 2n más 5. También vimos lo que es el lenguaje verbal, ¿cierto? Que consiste en esas expresiones llevarla a cómo se leen. La primera dice x más 4, o sea, un número aumentado en 4 unidades. La B dice y menos 6, o sea, un número disminuido en 6 unidades. La C, x dividido de 2 más 14, o sea, la mitad de un número aumentado en 14 unidades. Y por último, 3x, que sería, lo podemos leer, el triple de un número, o 3 veces un número. Aquí también vimos varios enunciados. Ejemplo, el 1, un número cualquiera. Ahí lo podemos representar por cualquier letra del abecedario. Siempre ocupamos X, Y, Z o N en algunos casos. En las 9 dice un número impar cualquiera. La 8, un número par cualquiera, el sucesor de un número. Todos esos enunciados los podemos expresar algebraicamente. Y también lo trabajamos al igual que esta presentación.
Eso también lo vimos, enuncia verbalmente, o sea, lo vamos a escribir. 2x quiere decir el doble de un número. X menos 3, un número disminuido en 3. ¿Ya? Aquí también tenemos harto que es lenguaje natural a lenguaje algebraico. También que lo trabajamos y vamos solamente recordando materia de la clase anterior. Después vimos lo que era secuencia. Entonces la primera parte fue lo que era ecuación, o sea, álgebra, y ahora vemos lo que es secuencia. Entonces ahí en la primera dice, se tiene la siguiente secuencia, pero estamos viendo una secuencia de figuras con palito de fósforo, y cada figura tiene un cuadrado más que la anterior. Entonces la pregunta es remarcar la cantidad de palitos de fósforo que necesitan agregar a la figura 3 para formar la figura 4. Y la respuesta fue 3, porque a la figura 1 a la figura 2 le sumamos 3 palitos. La figura 2 a la figura 3 le sumamos 3 palitos más. O sea, el patrón es sumar 3. Aquí también vimos secuencia con diferentes figuras. En la primera, cuadraditos, y el patrón es agregar 4. En la segunda comenzamos con 5 puntitos, después le agregamos 3 puntitos y encontramos que el patrón de esa secuencia es ir sumando 3 puntitos verdes. Y en la última nos encontramos con figuras geométricas y estamos viendo cuántos vértices le vamos a agregar a la figura para conformar una nueva. Y vimos que le vamos sumando un puntito a cada una de las figuras geométricas. O sea, le vamos sumando un lado a cada una de esas figuras geométricas. Vimos también secuencias, pero en tablas. Aquí teníamos un problema en donde Andrés ha ahorrado los primeros 4 días del mes lo siguiente. O sea, el día 1 ahorró 500, el día 2 1500, el día 3 2500, el día 4 3500. ¿Cuánto va a ahorrar al sexto día? Y ahí encontramos el patrón, que era ir sumando de 1000 pesos día a día. Entonces, al sexto día le debíamos sumar 2000 pesos más, porque son 2 días más. Y el resultado del sexto día era 5.500. Y luego, ¿cuántos días tendrá ahorrado? 10.500. Y ahí teníamos que ir sumando la cantidad de días, de la misma manera ir sumando el dinero ahorrado, o sea, 1.000 pesos día a día. También vimos estas tablas donde debíamos encontrar el término general. Recuerda que el término general es la regla general que yo ocupo para buscar e ir ordenando el patrón, o sea, la secuencia. Por ejemplo, si me dicen el término número 99, tengo que saber entender o tener mi regla general para lograr completar una tabla. Ahí teníamos más ejercicios que también los vimos, en donde debíamos unir la columna A con la columna B, dependiendo de la regla general que nos aparecía en la letra A. Después vimos lo que es ecuaciones, ¿cierto? Que una ecuación es una igualdad en cuyos miembros hay letras y números relacionados por operaciones aritméticas, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación o división. A las letras le llamamos incógnitas. Si solo hay una letra, la ecuación se dice con una incógnita. Entonces ahí tenemos dos expresiones. Tenemos una expresión a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? Y tenemos ahí al centro una igualdad. O sea, ecuaciones debemos igualar la expresión 4x menos 7, igualarla a lo que aparece al otro lado de la igualdad, que es el 5. Eso es una ecuación, igualar dos términos. Entonces, la ecuación de primer grado, que es lo que estamos viendo, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. Ahí tenemos encerrado 2x más 1 es igual a 5. Entonces debemos encontrar esa incógnita para poder igualar esa ecuación, esas dos expresiones. ¿Ya? Ese es el objetivo de una ecuación. Entonces, en la ecuación es cuando decimos que vamos a resolver una ecuación, nos referimos a que vamos a encontrar cuánto vale la incógnita. Entonces, cuando yo les digo, vamos a resolver estas ecuaciones, usted inmediatamente va a relacionar que tiene que buscar la incógnita del ejercicio
que se les va a dar, ¿ya? Entonces, aquí vimos cómo resolver, cómo buscar la incógnita en estas ecuaciones. Tenemos ahí el primer ejemplo, x más 5 es igual a 15. Entonces, cuando yo hablo de ecuaciones, vamos a saber que tenemos que buscar la incógnita para igualar los dos términos. O sea, x más 5 tengo que igualar a 15. Entonces, ¿cómo voy resolviendo eso? Preste atención. Vamos a despejar x, porque x es nuestra incógnita. Debemos saber cuál es el valor numérico de x. Entonces, x más 5, ese más 5 lo voy a llevar al otro lado de la igualdad. Pero si está sumando, yo le tengo que cambiar el signo. Le tengo que cambiar el signo o la operación contraria a la suma. En este caso tengo x más 5 pasa al otro lado, menos 5. O sea, quedaría x es igual a 15 menos 5. X es igual a 10. O sea, ahí encontré mi incógnita, que sería x vale 10. Ahora voy a sustituir aquí al lado derecho. ¿Para qué voy a sustituir? Para comprobar si mi incógnita es la correcta. Entonces, x lo voy a reemplazar por el 10. Entonces voy a sumar 10 más 5 es igual a 15. Ahí logré igualar mi ecuación. Primer término me da 15 y la igualdad al otro lado me da 15. O sea, está correcto. Vamos con otro ejemplo. X menos 8 igual a 30. ¿Cierto? Debemos despejar x y ese menos 8 va a pasar al otro lado de la igualdad. Si está restando, tiene que pasar con la operación contraria, que sería sumando. O sea, despejamos x, 30 más 8. Si estaba restando el menos 8, al otro lado pasa sumando más 8. Entonces x tiene un valor de 38. Ahí logré encontrar mi incógnita. Ahora voy a sustituir para comprobar si mi número incógnito está bueno o no está bueno. Entonces x vale 38, lo reemplazamos, 38 menos 8, eso es 30. Entonces, ahí en ese lado de la igualdad me da 30 y al otro lado de la igualdad me da 30, o sea, está correcto. Ahí logré encontrar mi incógnita. Entonces ya vimos una suma, una resta, ahora vamos a ver una multiplicación, donde tenemos 4x igual a 36. Entre el 4 y el x sabemos, y yo les conté, que hay una multiplicación entre ellos dos. Esos números se están multiplicando. Entonces tenemos 4x igual a 36. Nuestra ecuación es buscar nuestra incógnita. En este caso nuestra incógnita es x. Entonces vamos a despejar x, vamos a buscar cuánto es el valor de x. Entonces, ese 4 que está multiplicando, al otro lado va a pasar con la operación contraria, que en este caso sería la división. Entonces, 36 dividido de 4, porque ese 4 multiplicando, al otro lado pasó dividiendo. Entonces, el valor de nuestra incógnita x es igual a 9. Ahora vamos a sustituir para comprobar si está correcta nuestra igualdad. Entonces, vamos a multiplicar 4 por x, en donde x vale 9. Entonces multiplicamos 4 por 9, es 36. Y al otro lado de la igualdad también es 36. O sea, está correcto nuestro número incógnito, porque logramos la igualdad en esa ecuación. Y por último tenemos ahí una división. X dividido de 7 es igual a 4. Tenemos que buscar el valor de nuestra incógnita para poder igualar nuestra ecuación. Entonces, ese 7 que está dividiendo va a pasar al otro lado de la igualdad. Si está dividiendo, la operación contraria va a ser la multiplicación. Entonces dejamos x igual a 4 por 7, en donde el 7 estaba dividiendo, y al otro lado de la igualdad pasó multiplicando. Y multiplicamos 7 por 4, 28. X igual a 28. Ahí encontré el resultado de mi incógnita. Ahora voy a sustituir para comprobar si estamos en lo correcto, en donde la incógnita tiene un valor de 8. Entonces, 28 dividido de 7, eso es 4. Y al otro lado de mi igualdad es 4. O sea, está correcta mi ecuación. Luego aquí nos vamos a encontrar con más de alguna incógnita. O sea, la misma incógnita, pero más veces. Tenemos x más 1 es igual a 10x. O sea, tenemos nuestra incógnita a los dos lados. Y debemos dejar una sola.
Entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio? Tenemos x más 1 es igual a 10x más 10. Lo que voy a hacer es dejar nuestras incógnitas a un lado y nuestros números al otro lado. Entonces dejo a un lado todas las x. Tenemos una x menos 10x. ¿Por qué menos 10x? Porque ese 10x al principio está sumando y al otro lado tiene que pasar con la operación contraria, o sea, menos 10x es igual a 10 menos 1. Ahí dejé los números, todo lo que es factor numérico al otro lado. Y resolvemos. Tenemos una x menos 10x es 9 menos 9x. Es igual a 9. Ese menos 9 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces 9 dividido de menos 9 es menos 1. Si los sustituimos, vamos a encontrarnos que el resultado a ambos lados de la ecuación es 0. Aquí tenemos lo mismo, ¿ya? En donde nos encontramos más expresiones x. Tenemos 10x menos 5 más 3x menos 6 igual 10x más x. Entonces lo que vamos a hacer es dejar a un lado las x y al otro lado los términos numéricos. Y al resolver nos vamos a encontrar que el valor de x es 7. Y si reemplazamos, nuestra igualdad a ambos lados es 80. Eso es una forma de ir resolviendo esas ecuaciones, en donde debemos encontrar nuestra incógnita x, pasando números para un lado, incógnita hacia el otro lado. Tenemos otro método también de resolver, que sería en este caso el método de la balanza, en donde la balanza debe quedar igual a ambos lados. O sea, una balanza, si echamos 1 kilo de harina a un lado, debemos echar 1 kilo al otro lado, para que nuestra balanza quede estable, quede igual. Eso es el método de la balanza. Entonces, tenemos 4x más 5 igual a x más 8. Y ahí al lado derecho tenemos la balanza, donde tenemos las 4x y tenemos las 5 unidades. Al igual al lado tenemos una x y las 8 unidades. Y poco a poco vamos resolviendo, vamos igualando nuestra balanza para encontrar el valor de x. En este caso, x es 1. Ahí, mismo caso, donde debemos igualar, dice, el récord mundial de maratón de baile de 57 horas. ¿Ya? O sea, el total, 57 horas. Si estuviste bailando durante 28 horas, ¿cuánto más tardarás? O sea, ¿cuánto más tendrás que bailar para empatar el récord mundial? Ah, eso quiere decir que tenemos la igualdad. El total son 57 horas. 57 horas de baile. Y yo llevo 28 horas bailando. ¿Cierto? ¿Cuánto me falta? Ah, esa es nuestra incógnita. En este caso vamos a colocar H, que quiere decir horas. Entonces, H más 28, H es la cantidad de horas que me falta, más 28 es igual a 57, que es el récord mundial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resolver nuestra ecuación, en donde debemos encontrar cuál es el valor de H. Entonces, despejamos H y ese más 28 pasa la operación contraria, que sería menos 28. Entonces, ahora resolvemos esa operación. 57 menos 28. ¿Cuánto sería 57 menos 28? Ahí la Javiera estaba contando. Vamos, ustedes, ¿cuánto es? 69. 20. O sea, 29. Las horas que nos faltan para completar el récord mundial son 29 horas. A ver, vamos a reemplazar 29. Entonces tendríamos H, que vale 29, más 28 es igual a 57. A ver, vamos a comprobar. Sumamos 29 más 28. Da 57. 57, o sea, nos faltan 29 horas para completar el récord. Muy bien.
Seguimos. Ahí también teníamos una ecuación, ¿cierto? Y luego nos encontramos con varios ejercicios. Aquí teníamos problemas, aquí nos encontramos con ejercicios que debíamos trabajar. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda o empiezo a resolver algunos para que logremos entender. Ustedes me van indicando. Luciano, ¿entiende todo? ¿Hay alguno que te costó o no entiendes? No, profe, no entiendo eso. No Ya, entiendo. ya, los voy a ir haciendo algunos, ¿ya? Esperen un poquito. Ya, pues sí. Venga. Apúrense, apúrense. Y ahora sí. Entonces, vamos a ir resolviendo algunos para que entendamos todo, así que preste atención, en especial los que aún no logran entender resolver una ecuación. Entonces, el primero es x más 7. Tenemos x más 7 es igual a 22. Entonces, lo vamos a hacer de 3 formas, ¿ya? Y ustedes van a escoger cuál es la forma, el método que más les acomoda. Entonces, primero vamos a hacer en donde vamos a despejar x. Vamos a buscar... Vamos a buscar nuestra incógnita, que en este caso es x más 7. ¿Qué quieren? ¿Subirse acá? Ay. Entonces vamos a buscar nuestra incógnita, que es x. Entonces vamos a despejar nuestra incógnita, la vamos a dejar solita. Y ese más 7 que está sumando, al otro lado de la igualdad tiene que pasar con la operación contraria. O sea, va a restar. Entonces bajamos ordenados 22. El más 7 al otro lado pasa menos 7. Ahora resolvemos. 22 menos 7. ¿Cuánto es 22 menos 7? 15. X es igual a 15. Ahí logré encontrar la incógnita de la primera ecuación. X es igual a 15. Y podemos comprobar. Entonces vamos a reemplazar X por 15 más 7 es igual a 22. A ver, sumamos. 15 más 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Está correcto. Entonces ahí encontré nuestra incógnita X, que es 15. Hable ahora o calle para siempre. Dígame, ¿quién no entiende todavía? Matías Fuente, ¿entiende? Dedito para arriba, dedito para abajo. Y Luciano, ¿ahora sí se entiende un poquito más? Bien. Valentina no la veo, el Benja tampoco. Profesor, Dígame, Sofía, ¿entiende usted? en la parte, en la G, ¿cómo sabemos qué es dividir? Ya, en la G, que dice Ajá. ya vamos a resolver esa, que es x dividido de 3 es igual a 9. Debemos encontrar x, ¿cierto? Nuestra incógnita. Entonces, x dividido de 3, x partido de 3, estamos hablando de una división. Entonces, ese 3 está dividiendo y al otro lado tiene que pasar multiplicando la operación contraria. Entonces, resolvemos. Tenemos x dividido de 3 igual a 9, pero un poquito. Entonces, despejamos x, bajamos el 9, forma ordenada, y ese 3 que está dividiendo al otro lado pasa multiplicando. Y 3 por 9, 27. O sea, x vale 27 unidades. Podemos comprobar si no estamos seguros. A ver, donde x vale 27 dividido de 3 es igual a 9. Y 27 dividido de 3, ¿cuánto es? 9. Entonces logramos igualar esa ecuación. ¿Ya? Eso es una forma. Profesor, Dígame, María. entonces en cada ejercicio con la X se tiene que dar vuelta en la operación contraria. Exactamente. Ah, ya. Si es suma, Gracias. al otro lado va a pasar restando. Si es multiplicación, al otro lado pasa dividiendo. Y así vamos a hacer lo mismo al revés. ¿Ya?
Y esa es una forma, y le voy a explicar otro método, porque tenemos 3 métodos. Le voy a explicar, aquí es buscando nuestra incógnita. ¿Ya? Ahora voy a hacer, por ejemplo, la letra B, que tenemos x más 15 igual a 51. En este método yo voy a restar, voy a hacer la operación contraria al número que acompaña la x. Operación contraria al número que acompaña la x. En este caso lo voy a hacer con negro. En este caso el número que acompaña la x es el más 15. La operación contraria a más 15 es menos 15. O sea, menos 15. Ahí. Menos 15. Y ese menos 15 voy a restarlo a ambos lados. O sea, quedaría, presta atención, quedaría x más 15 menos 15 igual 51 menos 15. ¿Se dan cuenta que ese menos 15 lo hice a los dos lados? Ahora resuelvo. Tenemos x más 15 menos 15, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Y 51 menos 15? 36. O sea, ahí logré encontrar el valor de x. X igual a 36. Eso es otro método. Y el último método es el método de la balanza que habíamos visto, en donde vamos a buscar, vamos a sumar o restar, agregar o quitar la cantidad de unidades que necesite uno de los términos para poder igualar esa ecuación. Entonces, si tenemos nuestra balanza, y en este lado tenemos x más 7, y acá tenemos 22. Entonces debemos agregar a un lado o quitar al otro lado para lograr equilibrar nuestra balanza. Ahí están nuestros 3 métodos. Ustedes escogen el que más les acomode. Buscar el valor Profe, de x, buscar el valor de x, sumar o restar. Sumar o restar el número que acompaña a nuestra incógnita a ambos lados, o el método de la balanza. ¿Ya? profe, Dígame. por ejemplo, el I cuando son 6x significa que 6 es multiplicado por todos los números naturales. Exactamente. 6x quiere decir que hay un número multiplicando. En ese vamos a hacer la letra E. 6x igual a 42. Entonces, ese 6x hay una multiplicación, o sea, el 6 está multiplicando. Debo despejar x. Entonces, ese 6 va a pasar al otro lado dividiendo. O sea, va a quedar 42 dividido de 6. O sea, x es igual a 42 dividido de 6. X es igual a 7. ¿Ya? Ahí lo hice de una forma en donde estaba despejando, buscando nuestra incógnita x. La otro método sería, teníamos la 6. 6x es igual a 42. El número que acompaña a la x es una multiplicación de 6. ¿Qué es lo contrario a la multiplicación? La división. Entonces aquí con negro lo voy a hacer. Dividir de 6. Y esa división de 6 la tengo que hacer a los dos lados de la igualdad. O sea, quedaría 6x dividido de 6 es igual a 42 dividido de 6. A los dos lados. Y resuelvo. 6 dividido de 6, eso es 1. O sea, quedaría x. Y 42 dividido de 6, eso es 7. Listo. Ahí logré encontrar también mi incógnita. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda en relación a estos ejercicios? Ágata Fabiani, dedito para arriba o dedito para abajo, si se entiende o no entiende. Bien. Grace, ¿cómo va? ¿Se entiende o no se entiende? Bien, Grace, excelente. Hay algunos que no los veo. Voy a dar a pensar que entienden. Martina Bandujano, ¿entiende o no entiende? Sí se entiende, excelente. Avanzamos. Y esto es lo de hoy. Esto es lo de hoy. Ya vamos a dejar ahí un poquito porque nos queda 4 minutos de clase. Método de resolver ecuaciones.
Entonces, el objetivo es establecer métodos para resolver ecuaciones. Primero debemos entender que son términos semejantes, porque si nos dimos cuenta, habían ejercicios donde teníamos, por ejemplo, 2x más 3x igual a 2 más 8. Y ahí nos encontramos con 2x y 3x. Teníamos varias x y solamente debíamos dejar una. Entonces, aquí es donde nos va a dar la respuesta de cómo resolver. Términos semejantes, es una expresión algebraica, se llama término semejante a todos aquellos términos que tienen igual factor literal. Y recuerde que el factor literal es la letra que acompaña a algún factor numérico. Es decir, aquellos términos que tienen igual letra, símbolo literal e igual exponente. Tienen que ser idénticos. Por ejemplo, tengo 6a a 2b3, es término semejante con menos 2a 2b3, porque el término literal es el mismo. Voy a dar otros ejemplos para que quede más claro. Si yo tengo 2ab más 3ab, esos son términos semejantes, porque la parte literal y el factor literal son iguales. Ambos, el factor literal es AB. AB. Y al ser semejantes, sí los puedo reducir. ¿Qué quiere decir? En este caso, la operación es una suma. Entonces yo voy a sumar el factor numérico. O sea, 3 más 2 es 5. Y conservo el factor literal, que sería AB. A eso se refiere términos semejantes, cuando el factor literal es el mismo. Y ahí puedo sumar o restar. ¿Ya? Por ejemplo, tengo 7x más 2y. Me voy a fijar en el término literal. Uno es x, el otro es y. Ahí no son términos semejantes porque tienen diferente factor literal. Entonces no los puedo sumar. Ahí no los puedo sumar, no puedo hacer nada. Último ejemplo, tengo 2x elevado a 2 más 3x elevado a 2, ahí con un exponente 2. Entonces me voy a fijar en el factor literal, que dice x elevado a 2 o x con exponente 2, y en el otro más 3x elevado a 2 son el mismo término literal, ambos son x elevado a 2. Entonces sí son términos semejantes. En este caso tengo que sumar el factor numérico, o sea, 3 más 2, 5. Y conservo el término literal, x elevado a 2. ¿Ya? A eso se refiere términos semejantes. Mañana, o sea, cuando tengamos nuevamente clase, vamos a ir recordando algunas cositas cuando nos encontremos con números negativos, números positivos. ¿Ya? Voy a pasar lista rápidamente antes que se nos acabe el tiempo. Entonces tengo sexto grupo A. Javier, si lo vi, Matías Álvarez. Presente. Cristiano, Trinidad Carvajal, no, sí, también. Presente. Mariel también, Sofía, Ágata, Grace, Matías Fuentes, Sofía González, Antonia Enrique no la vi. No, la Antonia Enrique no. Javier Asilos también, Luffy, Ana, Mandujano y Marcel. Ahí logré entonces completar la asistencia. Martina sí. Ya niños, niñas, nos vemos en la próxima clase y vamos a ver ya lo que son los números enteros, cuando restamos los números negativos y los números positivos. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.